Hermanos, les invito a abrir sus Biblias nuevamente allí en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1, versículos 6 al 10, pero el mensaje de esta mañana estará basado solo en los versículos 7 y 10 de este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Oremos un momento al Señor. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Como decíamos hace un rato, quedamos sin palabras, Señor, al contemplar, al meditar en tu obra preciosa en la persona de Cristo. Damos muchas gracias por eso, Señor, y pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a poder contemplar, Señor, tu palabra y lo extraordinario, Señor, que tú eres. Señor, permítenos ver nuevamente, Señor, un poquito de tu gloria, para que esa gloria también, Señor, aunque sea que la vemos así hoy, como en un espejo, Señor, sea, Señor, algo que nos anime, nos sostenga, Señor, en nuestros momentos de debilidad y, por supuesto, Señor, nos haga cada día más agradecidos y más parecidos a ti. Señor, dirige tú todo lo que hagamos en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 365 millones de cristianos alrededor del mundo sufren persecución por causa de su fe. Esto equivale a 1 de cada 7 cristianos en el mundo, 1 de cada 5 en África, 2 de cada 5 en Asia y 1 de cada 16 en América Latina. Para finales del año 2023 se registraron alrededor de 14.700 propiedades cristianas, ya sean iglesias, escuelas y hospitales, destruidos, confiscados o clausurados. Alrededor de 4.125 cristianos arrestados, condenados y encarcelados. Además, 3.906 cristianos secuestrados. Se registraron también 42.849 casos de cristianos abusados sexual y psicológicamente, golpeados y amenazados de muerte. Y alrededor de 4.998 cristianos asesinados. Eso informó el Ministerio de Puertas Abiertas en su lista de persecución mundial que lanza todos los años. Cuando escuchamos estas cosas, hermanos, nos damos cuenta de que son cifras alarmantes. Sin embargo, esto no sale en las noticias y a nadie pareciera importarle. La gente en el día de hoy, de modo general, está mucho más insensible en cuanto a la injusticia que se hace entre la humanidad y a la crueldad. Pero en el caso del cristianismo, esta insensibilidad e indiferencia parece ser mucho mayor. Los medios de comunicación hacen la vista gorda, por decirlo de esta manera, ante esta triste realidad. En otras palabras, los abusos, secuestros, injusticias, golpes, amenazas de muerte y asesinatos a nuestros hermanos alrededor del mundo no son noticia. Y como dije hace un momento, a nadie pareciera importarle. Sin embargo, hay alguien a quien sí le importa. Y es a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, queridos hermanos, no es indiferente ante el sufrimiento de los suyos. Él ha prometido dar un reposo extraordinario a toda su iglesia, a todos los que han creído en Él. Y queridos hermanos,
Los padecimientos por causa de Cristo no deben sorprendernos, como dice Pedro en su primera carta, porque son parte de nuestra vida cristiana. Los sufrimientos nos acompañarán en todo nuestro caminar, en todo nuestro peregrinaje, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero el Señor también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y es allí entonces donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, porque el Señor es justo y Él hará justicia. En el día de hoy veremos el segundo aspecto de la justicia de Cristo en su venida. Él no solo vendrá para dar retribución justa a sus enemigos, a los que no conocieron a Dios, a aquellos que han rechazado el Evangelio, sino también vendrá para dar recompensa a los suyos, recompensa a sus redimidos. La recompensa del reposo eterno. Y esta imagen del reposo eterno que presenta Pablo aquí en este pasaje tiene la intención de consolar a estos cristianos que estaban padeciendo en la iglesia en Tesalónica. Y al mismo tiempo este pasaje nos prepara para el sufrimiento nuestro también en esta tierra. Así el propósito entonces es que podamos ver, aunque sea un poco, la gloria futura que nos espera para que podamos vivir con gozo para Jesús y estar dispuestos a sufrir por su causa cuando seguirlo a Él lo amerite. Así que vamos a ver en esta mañana el reposo de los redimidos. Vamos a dividir este mensaje en tres partes principales. En primer lugar, la promesa del reposo. En segundo lugar, la descripción del reposo, una breve descripción que hace Pablo del reposo aquí. Y en tercer lugar, cómo entramos a aquel reposo. Vamos entonces a lo primero, la promesa del reposo. Así como Dios en su justicia retribuirá con tribulación a los perseguidores de la iglesia, en su justicia Él recompensará con reposo a los atribulados. Y hablamos de recompensa para los redimidos porque la palabra pagar, que aparece allí en el versículo 6, note por un momento, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esa palabra allí, pagar, tiene una doble connotación, una connotación positiva y una negativa. Cuando hablamos de la connotación negativa, hablamos de retribución, del pago que se merece por causa de haber rechazado el Evangelio, de haber rechazado a Dios. Pero en el caso positivo, en el caso de los creyentes, hablamos de una recompensa porque ya no hay nada que pagar, porque toda esa deuda la canceló nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios recompensará a la iglesia con el reposo eterno. Note el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. La palabra que se traduce atribulados describe perfectamente la situación de la iglesia en Tesalónica. Era una iglesia, como ya hemos dicho anteriormente, que estaba padeciendo persecución y una fuerte tribulación. De hecho, era tan fuerte la situación en aquella iglesia que como algunos falsos maestros también comenzaron a enseñar que el día del Señor había llegado, los tesalonicenses pudieron haber confundido sus tribulaciones con el día del Señor. Por eso Pablo va a explicar esto más adelante en el capítulo 2. Y la palabra entonces atribulados implica estar bajo presión. Es como tener algo encima nuestro que nos aprieta. Es estrechez, es sentirse acongojado o afligido. De modo que cuando se está en una situación de estrechez o aflicción, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos ser liberados de esa aflicción. Queremos ser liberados de esa presión. Así como también decía David en el Salmo 4, si quieren pueden acompañarme allí por un momento, el Salmo 4 en el versículo 1, para que veamos allí un ejemplo de lo que estamos diciendo. Salmo 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ahí está la palabra, estrechez, aprieto, aflicción. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar.
Porque eso es lo que necesitamos cuando estamos en angustia, ser librados de esa presión. Es decir, tú me abriste un camino ancho, Señor. Me libraste de esa presión que tenía. Por eso David clamaba a Dios aquí, porque sabía que Dios es justo, no ten Dios de mí justicia. Dios le haría justicia, solo Dios podía librarlo de su aflicción. Y eso es lo que estaba pasando a esta iglesia. Quizás estaban pensando hasta cuándo tenían que ser perseguidos, hasta cuándo durarían sus sufrimientos, cuándo descansarían de sus persecuciones. Entonces, aquí Pablo les dice que Dios, el Señor, le dará el reposo. Y cuando habla de reposo, habla de este término que escuchamos recién, de ensanchar, habla de descanso, alivio, holgura, de ser librado de esa presión. Tú me hiciste ensanchar. De eso se trata el reposo en primer lugar. De ser librado de esta presión, de ser librado de las angustias. Es como si Pablo le estuviera diciendo a la iglesia en Tesalónica, no se preocupen porque el Señor lo librará de todas sus angustias. Pongan su mirada en Él les dará descanso de su aflicción. Y esta liberación o descanso implica en primera instancia ser librado de todos sus enemigos, de aquellos que lo estaban oprimiendo, de aquellos que los perseguían, porque ellos son los que estaban produciendo en ellos esa aflicción. Por lo tanto, al ser liberados de sus enemigos, ellos recibirían el descanso. Esta era la esperanza también del apóstol Pablo y de todo su equipo misionero. Note lo que sigue diciendo el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Con nosotros. Pablo tenía la esperanza y certeza de que sería librado también un día de las aflicciones que enfrentaba por causa de Cristo. Y si hay alguien que experimentó persecución y aflicción por causa de Cristo, este es el apóstol Pablo. Él sabía perfectamente lo que significaba servir al Señor bajo presión y bajo aflicción. De hecho, cuando Pablo escribió esta carta, él se encontraba en Corinto y allí encontró oposición y blasfemia. De hecho, era tan fuerte la oposición que el Señor mismo le habló para animarlo en visión. Dice Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10 lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que él sabía de aflicciones y consideraba entonces a los tesalonicenses como compañeros en los padecimientos de Cristo. Por lo tanto, también sus compañeros en la recompensa del reposo. Esta es la esperanza de la iglesia. No era solamente la esperanza de los tesalonicenses, sino de todos aquellos que han sido atribulados, todos aquellos que estaban pasando por esta tierra, que han conocido al Señor, recibirán el reposo. Y el reposo está íntimamente relacionado con la revelación de Jesucristo, con estar en su presencia. Note lo que dice el versículo 7. Nuevamente. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, Él pondrá fin a toda aflicción, a todo sufrimiento. Ya no habrá más tribulación para aquellos que Él ha redimido. Es una esperanza futura lo que Pablo está apuntando allí. Y él está apuntando a la consumación de la salvación. Es decir, es mucho más allá, trasciende esta tierra. Y aquel reposo es trascendente. No solamente está hablando de la situación particular de Tesalónica, sino de algo más universal. Es un lenguaje universal que está ocupando aquí el apóstol Pablo. Es decir, él quiere que fijen su mirada en aquella ciudad celestial, en aquel reposo cuando estemos con el Señor allá en el cielo. Es allí donde Pablo quiere que fije la mirada y es allí donde nosotros también debemos fijarla hoy. Porque así como la venida de nuestro Señor Jesucristo significa para los incrédulos la exclusión eterna de la presencia del Señor en el infierno,
para los redimidos es la recompensa de estar eternamente en la presencia del Señor en el cielo para siempre. Pablo tenía la certeza de que esos sufrimientos que estaba experimentando no serían para siempre, sino que solamente eran una antesala de la gloria venidera que los esperaba, no solo a él y a los tesalonicenses, sino a todos los redimidos. ¿Por qué tenían esta esperanza? Porque ellos conocían el carácter justo de Dios. Ellos sabían que el Señor no pasaría por alto los padecimientos de la iglesia en Tesalónica. Pablo sabía que no pasaría por alto sus sufrimientos y, querido hermano, el Señor no pasará por alto tus sufrimientos. El Señor no pasará por alto tus aflicciones. El Señor no pasará por alto las lágrimas que has derramado por causa de Cristo. Y es extraordinario esto porque dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que el Señor mismo enjugará las lágrimas de sus redimidos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las experiencias terrenales de aflicción, persecución, muerte, todo lo que conocemos en el día de hoy como sufrimiento serán cosa del pasado. Así que cualquiera sea la aflicción que estás sufriendo hoy, querido hermano, el Señor te dará reposo en su presencia. Eso es momentáneo, porque en su presencia están allí las verdaderas delicias, como dice el Salmo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, el Señor no es indiferente ante el sufrimiento de su iglesia. No nos dejará para siempre en aflicción. Él nos dará el descanso. Eso es lo que Él ha prometido. Pero el reposo de nuestros enemigos, es decir, de aquellos que nos afligen, no es lo único que implica el cielo. Hay mucho más. Luego de que Pablo explique el juicio de los incrédulos en los versículos 8 al 9, que vimos, ¿cierto?, el domingo anterior, en esta especie de paréntesis que hace Pablo allí, retoma la explicación del reposo de los redimidos. Note el versículo 10. Dice, cuando venga en aquel día. ¿Cuál día? El día de la revelación de Jesucristo que acaba de mencionar en el versículo 7. Sigue hablando del mismo tema. Y allí entonces él comienza a dar una breve descripción del reposo eterno, a profundizar un poco más en el reposo eterno de los redimidos. Nos da un poco más de luz acerca de lo que implica el cielo, de lo que implica la recompensa del reposo eterno. Y esto es lo segundo, la descripción del reposo, versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Sus santos son la esfera en la cual Él despliega su gloria en su venida. Esto implica el reposo. Sus santos son esos vasos en los cuales el Señor va a derramar su gloria. Esto implica, queridos hermanos, que nosotros no solo vamos a ser espectadores de su gloria, sino participantes de ella. Seremos un reflejo de la gloria de Cristo. El Señor será glorificado en sus santos, en todos aquellos que Él apartó para sí. Reflejaremos la gloria de Cristo. Por supuesto, esto implica la glorificación nuestra, queridos hermanos, la consumación de todo el plan de redención. Significa entonces que recibiremos cuerpos glorificados, cuerpos semejantes al de la gloria de Cristo. Eso dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, el reposo es mucho más que descansar de quienes nos afligen. Llevaremos la gloria de Cristo. Eso significa que la imagen de Dios será completa y definitivamente restaurada en nosotros, porque llevaremos la imagen de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué sigue implicando esto? Por supuesto, una vida en santidad. Ser semejante a Cristo implica una vida en santidad.
Hermanos, se acabarán las constantes batallas con nuestro propio interior. Se acabarán las luchas contra el pecado que tenemos en nuestro propio corazón. Nosotros no sabemos lo que significa eso, porque estamos acostumbrados a vivir con el pecado en nuestro corazón y a luchar contra él día tras día. Y muchas veces perdemos batallas, pero ya no vamos a tener esa lucha tampoco en el cielo. Ya no habrá pecados que confesar. El pecado ya no será un estorbo para nuestra relación con el Señor. Así que esto nos llevará a tener una comunión extraordinaria con el Señor. Una comunión que nunca antes habíamos experimentado, porque aquello que nos molestaba, es decir, nuestro pecado, ya no estará más. Alguien escribió lo siguiente: cuando seamos glorificados en el cielo y nuestros corazones hayan sido purificados, podremos disfrutar del gozo inefable de contemplarlo como Él es en gloria. Eso es lo que dice de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Su santidad, queridos hermanos, será, por decirlo de esta manera, traspasada a nosotros, que reflejaremos como Él es. Sin el estorbo del pecado, escribió alguien, en el cielo estaremos en una eterna travesía de descubrimiento, sondeando las profundidades de las riquezas de Dios para siempre. Es decir, tendremos un conocimiento pleno, la capacidad de poder conocer al Señor de una manera extraordinaria. Y es un conocimiento que jamás podrá acabarse. 1 Corintios 3:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermano, ¿has deseado alguna vez amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? En el cielo será así. Por fin nuestro corazón estará lleno de amor hacia nuestro Señor. No sé si nosotros batallamos aquí con eso de no poder amarlo correctamente. Porque miramos nuestro corazón y nos damos cuenta que no somos capaces de amarlo como deberíamos. Pero en el reposo eterno ya no tendremos ese problema. Ya no vamos a necesitar la fe. Porque veremos al Señor cara a cara. Ya no vamos a necesitar la esperanza, porque ya alcanzamos aquello que esperábamos. Por lo tanto, solo permanecerá el amor. Como dice Pablo, 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y eso es el cielo, hermanos, también un lugar de amor. Eso es lo que sí va a permanecer, porque es la base de la eternidad. Es la base de la vida en la eternidad del amor. Seguiremos siendo amados por nuestro Señor y nosotros podremos amarlo a Él de una manera perfecta. También, hermanos, le serviremos de una manera perfecta. El reposo no implica cese de actividades, como muchas veces nosotros lo entendemos, sino que implica un servicio perfecto, santo, bueno, así como es el Señor, así como Él merece ser servido. Muchas veces nosotros servimos al Señor por cumplir, porque estamos acostumbrados a hacerlo, porque nos toca o porque nos pidieron hacerlo. Pero en el cielo, en el reposo eterno que el Señor nos dará, no será así, sino que le serviremos por amor, en gratitud y en completo asombro por su grandeza y el inigualable privilegio de conocerle cara a cara. Hermanos, de todas las cosas que hemos nombrado aquí, que implican el reposo perfecto, lo más extraordinario es que podremos ver a nuestro Señor cara a cara. ¿Recuerdan a Moisés en Éxodo, si no me equivoco, cuando le pidió al Señor ver su gloria? El Señor le dijo: no verás mi rostro.
porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Cuando Moisés después reflejaba la gloria de Dios, cuando bajaba del monte tenía que ponerse un velo. Nosotros veremos la gloria del Señor sin velo, cara a cara. Podremos ver su rostro, hermanos. Por lo tanto, eso llenará nuestro corazón de un gozo y una felicidad permanente. Por esa razón nuestro gozo y la felicidad será permanente, completo en el cielo. Porque es un lugar de gozo perfecto y eterno, provisto por Dios. En esta vida nosotros pasamos tristezas, pero en el cielo nuestra tristeza, se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque disfrutaremos de Él por toda la eternidad. Ya nada nos distraerá de nuestro propósito, de vivir para su gloria y disfrutar de Él para siempre. No habrá distracciones ni tentaciones. Cristo será glorificado en sus santos. Pero hay algo más que dice el versículo 10. Dice, y ser admirado en todos los que creyeron. Y esto, hermanos, no es otra cosa sino una adoración perfecta. La palabra admirar tiene la idea de reverencia o asombro que se manifiesta por alguien a causa de sus extraordinarias cualidades. El Señor Jesucristo será admirado, reverenciado, adorado entre todos los que creyeron. La contemplación entre todos los que creyeron vendrá de la mano de su manifestación gloriosa, que provocará en nosotros tal asombro, hermanos, que nos postraremos delante de su presencia, así como le sucedió al apóstol Juan también en la visión del Cristo glorificado, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 16 al 17. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y así como cuando nosotros miramos directamente al sol y quedamos encandilados con su brillo y todo lo demás parece oscurecer a nuestro alrededor, cuando veamos la gloria de Cristo, todo lo demás palidecerá ante nuestros propios ojos y caeremos a sus pies en adoración y admiración por su grandeza. La revelación de su gloria producirá en nosotros tal asombro que caeremos rendidos a sus pies en adoración y alabaremos y adoraremos al que vive por los siglos de los siglos, porque ¿cuál es su nombre? Dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Es admirable. El Señor es admirable, no hay nadie como Él. Conoceremos su grandeza. Queridos hermanos, toda la gloria de Jesús que hemos conocido hasta aquí por la revelación de su palabra es solo un pequeño anticipo de toda la gloria que veremos en su revelación. Este momento dará paso a la contemplación inigualable de la grandeza de nuestro Señor. Si quedamos asombrados hoy, que vemos por espejo, ¿cuánto más será cuando veamos claramente? Ahora notemos entre quiénes será admirado. Dice el versículo 10, en todos los que creyeron. Esta frase está en contraste con los que no obedecieron el Evangelio del versículo 8, porque una de las implicancias de la palabra creer es obedecer. Todos y cada uno de los que el Señor salvó, todos y cada uno de ellos por los que Cristo murió. Porque de los que el Padre le dio, ninguno se perdió. Y esto habla de una gran congregación universal, glorificando, contemplando y admirando al que vive por los siglos de los siglos. Isaías capítulo 2, versículo 11 dice lo siguiente: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque Él será el centro de todo, hermanos. El Señor es el único que será exaltado en aquel día. En esta adoración universal, todos los redimidos adorarán al Cordero que fue inmolado, pero que ahora ruge como el león de la tribu de Judá. Todos y cada uno de ellos sin faltar uno solo. La gloria y la adoración de Jesucristo describen el reposo eterno.
Lo más extraordinario del cielo es la presencia misma de Cristo. La promesa de la visión de Dios, escribió alguien, constituye la máxima bendición al alma humana. Hermanos, la máxima bendición al alma humana. ¿Nos podemos imaginar esto? Hermanos, ¿qué puede ser mejor que esto? ¿Qué puede ser más extraordinario que estar en la presencia de Dios? ¿Acaso hay algo que podamos experimentar en esta vida que nos dé un gozo mayor que el que experimentaremos en el cielo, en su presencia? Hermanos, no hay nada en esta tierra que iguale a la bendición de recibir la recompensa del reposo eterno. Muchas veces nosotros nos contentamos con las cosas que experimentamos aquí en la tierra y nos aferramos a ellas. Pero la gloria futura es infinitamente mejor. Ninguna experiencia, por más elevada que podamos tener en esta vida, es comparable a la experiencia extraordinaria de estar en la presencia del Señor, adorarlo y admirarlo con todos los redimidos. Hermano, eso debiera llamar nuestra atención. Nosotros a veces quedamos sin palabras o impactados cuando escuchamos acerca de la condenación de los incrédulos, de que el Señor va a enviar a los incrédulos al castigo del fuego eterno. Y quedamos impactados con eso. Pero más debiéramos quedar impactados por el hecho de que el Señor, de todos los que estaban en condenación, es decir, todo el mundo, salvara a algunos. Y más aún que de los que salvó estuviéramos nosotros allí. Eso debiera dejarnos sin palabras, hermanos. ¿Cómo es posible que el Señor hiciera todo esto? ¿Cómo, hermanos, entonces entraremos en aquel reposo? ¿Cómo es que llegamos hasta allí? Esto es lo tercero. Está al final del versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es interesante el sentido de esta última frase, queridos hermanos, porque es como si Pablo le dijera lo siguiente a la iglesia en Tesalónica. El reposo eterno. Todos los redimidos rendirán culto y adorarán al Señor, entre los cuales estarán también ustedes. Y esto es extraordinario, hermanos. Todo lo que acabamos de describir acerca del cielo, el reposo eterno, con estas pocas palabras, hermanos. Dicen, ustedes estarán allí. Esto debería causarnos asombro, como decía hace un rato. Qué extraordinario privilegio y consuelo, hermanos, para una iglesia atribulada. Nosotros a veces no podemos imaginarnos la situación de la iglesia en Tesalónica porque nosotros no hemos sufrido persecución como lo estaban sufriendo ellos, como los hermanos que leía en la introducción. Imaginemos, hermanos, escuchar estas palabras si estuviéramos pasando persecución, pero en el reposo estarán ustedes. Se acabarán sus aflicciones, se acabarán sus sufrimientos. Y no solo eso, sino que estarán en la presencia del Señor. En esa experiencia inigualable, queridos hermanos, inimaginable para nosotros en el día de hoy. ¿Qué es la iglesia en Tesalónica? Una pequeña congregación compuesta por personas no muy importantes desde el punto de vista social, muchos de ellos esclavos, marginados por la sociedad, ahora perseguidos, atribulados, despreciados. Sin embargo, estarán en ese reposo y serán parte de la incontable multitud de redimidos que adorarán, alabarán, servirán y admirarán al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Pero estarán allí no porque han hecho cosas buenas en su vida, como creen muchos, que dicen que irán al cielo por las cosas buenas que han hecho, sino porque creyeron al testimonio que Pablo y su equipo llevaron hasta Tesalónica. Eso dice el versículo 10. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esa es la razón. Esa es la forma en que nosotros entramos aquí al reposo, porque hemos creído en el testimonio de Cristo.
Porque obviamente no se refiere al testimonio de Pablo, sino al Evangelio, al testimonio que llevaron hasta Tesalónica este equipo misionero. En la primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo dice lo siguiente: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El Evangelio es el medio, queridos hermanos, para darnos la entrada a este reposo, para alcanzar la gloria de Jesucristo. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice lo siguiente Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El reposo es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y somos llamados a Él a través del Evangelio. Y al igual que algunos serán condenados a la perdición eterna por causa de su incredulidad, algunos serán recompensados con el reposo eterno por causa de la fe. Esta es la justicia de Dios. Dios lo determinó así. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá, porque nosotros no somos capaces de conformarnos a la perfecta ley de Dios, ni a su carácter. Pero hay alguien que sí es capaz, y ese es Cristo. Es Cristo. Dios justifica a los pecadores por gracia y con base en la fe únicamente. Y es por la fe en Él que entramos en aquel reposo. Es por haber creído en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Porque creemos que Jesús pagó por completo aquella deuda que habíamos adquirido por causa de nuestro propio pecado y por causa de nuestra rebeldía hacia Dios. Y no confiamos en nuestros méritos, sino en su justicia. Porque ese reposo es solo para los creyentes. Es solo para aquellos que han rechazado una vida de idolatría, se han arrepentido de sus pecados y se han entregado por completo a Jesucristo. Este reposo es para aquellos que no buscan ganarse el cielo, sino que entienden que no pueden hacerlo y que se arrojan simplemente a los brazos de Cristo y poniendo toda su confianza en Él. Pero hermanos, ¿qué es la fe sino un don de Dios? Porque nosotros podríamos pensar, yo voy a ir al cielo porque yo creí. Pero la fe, hermanos, es un don de Dios. Eso dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no creemos por ser mejores que los demás, hermanos. Delante describíamos a la iglesia en Tesalónica. Nosotros podremos decir que somos igual. No muy importantes desde el punto de vista social. De hecho, la Biblia dice que Dios escogió a lo más vil y lo menos preciado de este mundo. Esa es nuestra descripción. Por eso es por fe y por gracia. No creemos, como decía hace un rato, por ser mejores que los demás, sino porque el Señor nos concedió la fe. Y a veces pareciera ser extraño esto. Pero la Biblia enseña estas dos verdades. El hombre es responsable de su perdición, pero cuando el hombre se salva, Dios es una obra de Dios. Alguien lo explicó de la siguiente manera. La salvación es como un hombre que pasa por fuera de una puerta y lee un letrero en ella que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Según Mateo 11:28. El hombre entra por la puerta voluntariamente
Pero al cerrar la puerta se da cuenta de que hay otro letrero adentro que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es una obra de Dios. La salvación es del Señor. Esto es como dos rieles de un tren. Uno corre al lado del otro. Los dos están allí. Los dos existen y podemos verlos. Y si miramos hacia adelante, en algún momento esos dos rieles parecen juntarse. No sabemos cómo, pero se juntan. Así es la salvación. El hombre es responsable de su perdición y Dios es responsable de la salvación. Dios es el que se lleva la gloria como es debida a su nombre, porque ningún mérito hay en nosotros, queridos hermanos. Esta es una expresión extraordinaria del amor de Dios. ¿Por qué Dios escogió a su pueblo en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan en Deuteronomio capítulo 7? No por ser ustedes más que otros pueblos, de hecho eran el pueblo más insignificante, pero por cuanto Dios los amó. Ahora si pensamos en el objeto de ese amor, personas como nosotros, que no queríamos tener una relación con Cristo, personas que lo rechazamos, que pecamos, y aún así Él nos amó. Ahora alguien podría pensar, pero hermano, eso no es justo. Pero ¿qué dice el versículo 6 de nuestro pasaje? Porque es justo delante de Dios. Esto es justicia. Dice un escritor lo siguiente: por medio de la obra expiatoria de Cristo, Dios no viola su justicia, sino la satisface cuando perdona a un pecador. La teología de la redención enseña que la misericordia no se hace eficaz para un ser humano mientras la justicia no haya hecho su obra. El justo castigo por el pecado fue pagado cuando Cristo, nuestro sustituto, murió por nosotros en la cruz. Ahí está la justicia de Dios. El Señor no es injusto por darnos el reposo, queridos hermanos, porque Él no dejó el pecado sin castigar. El pecado fue castigado, la paga del pecado fue completa y fue nuestro Señor Jesucristo quien la pagó. El Señor cargó el pecado de todos nosotros en su Hijo sobre el madero. Y no solamente eso, queridos hermanos, sino que también nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. No solamente murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros una vida perfecta. Él se conformó completamente a la ley de Dios. Él vivió la vida que ninguno de nosotros jamás podríamos vivir, una vida perfecta en obediencia a Dios. La búsqueda incesante de hacer la voluntad del Padre, él lo tenía en el centro de su corazón. Su amor por hablar las palabras que el Padre le dio, su perfección en cumplir todas las demandas de Dios en su ley. Toda su vida perfecta. Él vivió así en esta tierra. Por eso el Padre se deleitaba en su Hijo. Él decía, en Él tengo complacencia. Y es por eso que nos ama a nosotros hoy y nos perdona, porque estamos en Cristo, porque estamos en su Hijo. Ese es el único mérito que tenemos, decir, Cristo murió por mí. Pero nada más. Es una obra completa de Dios. Y hermanos, eso es el Evangelio. Ese es el testimonio que creyeron los hermanos en Tesalónica. Y si tú has creído este testimonio, entonces el reposo es para ti. Pero si no lo has creído, lo que te espera es la retribución. Es por esa razón, es por la fe en Cristo, que seremos parte de la gloria de Cristo. Solo por el Evangelio, solo por el Evangelio, por gracia, por fe. Por lanzarnos simplemente a sus brazos pidiendo perdón y misericordia, confiando absolutamente en la suficiencia de su obra extraordinaria hecha una sola vez y para siempre.
Por la fe, queridos hermanos, estamos unidos vitalmente a Cristo. Estamos en su amor y nada nos puede separar de Él. Porque su amor no es circunstancial, no es condicional, porque Cristo pagó el precio. Su amor trasciende por la eternidad conforme a su propósito. Eso dice Romanos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién hizo todo esto? Dios lo hizo. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo, como si alguien le dijera, esto no es justo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios quiso salvarte a ti, ¿quién somos nosotros para cuestionar eso? Es más, dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo se sigue preguntando, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, en la reflexión final, por lo cual estoy seguro, y esta es nuestra certeza, queridos hermanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Hermanos, ¿qué nos queda sino vivir para Él? Todo se trata de Él. No somos nosotros los actores principales. Somos receptores de su gloria. Y lo que Él hará en todos sus redimidos es algo extraordinario. Y Él se sigue llevando toda la gloria. El reposo de los redimidos es estar en la presencia de aquel que nos redimió con su propia sangre para glorificarle y alabarle por toda la eternidad. Hermanos, el reposo es Cristo. El reposo es estar en Cristo. Como ya hemos dicho, eso es lo más extraordinario del reposo. Es Cristo mismo. El Señor prometió dar reposo a su iglesia perseguida. Pero no solo eso, sino que el reposo implica un lugar en el cual disfrutaremos de las más extraordinarias bendiciones en la presencia de Cristo. Y que recibiremos aquella recompensa solo por gracia, solo por la fe. Hermanos, nada hay de diferente entre nosotros y aquellos que se pierden. Solo la gracia de Dios, solo la fe que el Señor nos ha concedido. Ahora, queridos hermanos, meditemos un poco en esto. Lo extraordinario de esto es que todo reposo se encuentra en la persona de Cristo. Todo reposo se encuentra en la persona de Cristo. Por eso es que debemos tener especial cuidado con buscar en la tierra y en las personas lo que solo el cielo y Jesús nos pueden dar. Mientras aguardamos el poder ver su gloria cara a cara, sigamos viendo su gloria a través de su palabra. Hermanos, para que eso nos anime cada día y nos haga recordar que en un futuro veremos su gloria cara a cara. Un creyente con un corazón dispuesto, la guía del Espíritu Santo y una Biblia abierta tiene un pase directo a la gloria misma de Cristo. Y eso es una bendición extraordinaria gozar de eso hoy.
No debemos esperar a estar en el reposo para glorificar al Señor, hermanos. Ni para admirarlo, ni para servirle, porque por su gracia hoy y por el Espíritu Santo que mora en nosotros podemos hacerlo hoy. Para eso estamos aquí, para vivir para Él. Claramente no lo haremos de una manera perfecta, como ya hemos visto que será en el cielo, pero sí de una manera sincera. El reposo es un estado y un lugar en el que no va a existir la tristeza, hermanos. Ni el dolor, ni las pruebas. Es un lugar donde no va a existir la aflicción. Ya no hay más maldición, dice Apocalipsis. Porque el Señor es nuestro Dios, el centro de todo. Por su gracia y por la fe, entonces estaremos por los siglos de los siglos junto al Eterno, sirviéndole, amándole, admirándolo y alabándolo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y Cristo pagó el precio. Y Él dará el reposo a todos sus redimidos. La gloria y la alabanza sea toda para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es toda la gloria del cielo. Espero, hermanos, que esto que hayamos escuchado hoy anime nuestros corazones y a la vez nos prepare para estar dispuestos a sufrir por Cristo, sabiendo que la recompensa del reposo eterno es segura, porque Cristo lo prometió, porque Cristo pagó el precio por nosotros. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque cuando contemplamos tu extraordinario plan, Señor, quedamos pequeños, Señor, delante de ti. No alcanzamos a comprender tu grandeza, Señor, y tememos delante de ti. Señor, guárdanos de nuestro propio corazón, Señor. Guárdanos del error, guárdanos de buscar aquí en la tierra, Señor, solo lo que tú nos puedes dar en el cielo. Señor, que nuestro corazón sea animado a estar dispuesto a sufrir por Cristo aquí, sabiendo que el futuro que nos espera es glorioso. Porque tú, Señor, estarás allí y nosotros contigo. Gracias por eso, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen y que puedan conocerte, Señor, puedan arrepentirse de sus pecados y puedan entrar en el reposo, Señor, porque aún hay tiempo. Tú sigues extendiendo tus brazos de misericordia y la justicia de Cristo sigue siendo efectiva hoy. Señor, gracias por este tiempo. Oramos y lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.